Buenas tardes, ingeniero. Esta es la práctica de la semana número 3 de medición de resistencias por los integrantes Alan Calvo Piña y Alan Sánchez del GR2. Descripción del laboratorio. El laboratorio cuenta con 6 mesas de trabajo, cada una equipada con un multímetro de mano, un rheostato, caja de resistencias, una bobina y una fuente de alimentación para los equipos y cables para realizar los circuitos. Eh, bueno, vamos a empezar con el montaje del circuito para resistencias de baja. Bueno, se posiciona el conmutador para la configuración por corriente en posición inferior y se toman los datos de voltaje y corriente usando los instrumentos. Posición para el conmutador para la configuración de error de voltaje en la posición superior y se toman los datos de voltaje y corriente usando los instrumentos. Se calcula el valor de resistencia usando la ley de Ohm y compara con el valor mostrado en sus códigos de colores. Montaje del circuito para resistencias altas. Posiciona el conmutador para la configuración por corriente y toma los datos de voltaje y corriente usando los instrumentos. Posiciona el conmutador para la configuración de error de voltaje y toma los datos de voltaje y corriente usando los instrumentos. Calcula el valor de la resistencia usando la ley de Ohm y compara el valor mostrando en su código de colores. Montaje del circuito, medición de resistencias con el ohmímetro. Del tablero de resistencias electrónicas vamos a medir con el ohmímetro el valor de las resistencias que ocupamos para esta práctica, para compararlas con el valor nominal real de estas mismas. Debajo del diagrama del circuito se encuentra una tabla que muestra los datos de voltaje y corriente medidos para los valores de resistencia. Como ya dijo mi compañero, de posición superior y posición inferior. Para el puesto superior cuenta la resistencia de 10 ohmios, y el voltaje medido es de 0,58 voltios y la corriente es de 57 miliamperios. Y cuando la resistencia es de 330 kiloohmios, el voltaje medido es de 24 voltios y la corriente es de 82,69 miliamperios. Para la posición inferior, cuando la resistencia es de 10 ohmios, el voltaje medido es de 0,64 voltios y la corriente es de 56 miliamperios. Cuando la resistencia R es de 330 kiloohmios, el voltaje medido es de 24,07 voltios y la corriente medida es de 80,30 miliamperios. Ya, en esta parte vamos a hablar de las ecuaciones involucradas para el circuito donde se determinó los valores teóricos. En la resistencia de 10 en posición superior se usó la ley de Ohm, sacando la resistencia, en este caso con los valores que tenemos aquí en esta tablita, en este caso los 58 sobre 57 mil amperios. Aquí, y bueno, ya le hicimos la conversión a amperios que nos da a 10,18 amperios. Y acá tenemos la fórmula para sacar el error. El valor medido menos el valor real sobre el valor real por 100 nos da a 42%. Y en la posición inferior de resistencia de 10 ohmios, igual sacamos la resistencia entre los valores que obtuvimos en la tabla, en este caso 0,64 voltios sobre 56 mil amperios, nos da a 11,43 ohmios y el error nos da a 36,04%. Y en este caso, para la resistencia de 330 kiloohmios en posición superior, hacemos lo mismo que en el anterior que explicamos. Sacamos la resistencia y nos da 292,68 kiloohmios. Y luego sacamos el error que nos da al 0,042%. Ahora, en la posición inferior en 330 kiloohmios, sacamos el valor de la resistencia que nos da 300 ohmios y de error nos sale al 0,29%. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el análisis de errores en la medición, empezando por las resistencias. La medición de resistencias altas suele realizarse con un voltímetro, ya que estos instrumentos cuentan con una alta impedancia de entrada. Esto ayuda a reducir la corriente extraída del circuito y minimizar las alteraciones de la medición. Uno de los principales errores en este caso proviene de las variaciones de la fuente de voltaje. Como segundo, tenemos que para resistencias bajas se emplea un amperímetro junto con una fuente de voltaje conocida. Los amperímetros tienen una baja impedancia de entrada, lo que permite medir la corriente sin perturbar el circuito de forma significativa. Aquí el error principal se debe a las posibles inexactitudes. Ya.
Aquí los que vamos a ver es las formas de detectar las siguientes fallas. Fallas a conductores a tierras. Ocurren cuando un conductor vivo toca una superficie conectada a tierra, creando un camino de baja resistencia para que fluya la corriente. B. Falla de conexión entre dos conductores. Se pueden presentar por diversas causas y usualmente inciden en el paso de la corriente y la eficacia del sistema eléctrico. Un circuito en la red de electricidad es uno de los inconvenientes más habituales en las casas. Y por último tenemos la falla de rotura de cable. Los conductores de cobre se pueden cortar o romper y por lo tanto provocar pérdidas de señal e incluso reducciones de sección en algunos tramos que pueden provocar incrementos de temperatura. Conclusiones. Teóricamente la medición es sencilla gracias a la ley de Ohm, pero sin embargo, en circuitos reales los resultados pueden variar. Se comprobó que dependiendo de la configuración del circuito, puede presentar errores en los valores de corriente o voltaje. Es esencial la medición de las resistencias para comprender y examinar los funcionamientos de los circuitos eléctricos a través de la ley de Ohm y la configuración de conexión, serie o paralelo. Se puede determinar con exactitud la distribución del voltaje y el flujo de corriente en cada elemento. Recomendaciones. Se recomienda revisar la parte teórica para aprender mejor las causas de los errores en valores de corriente y voltaje. Verificación de las conexiones. Asegurarse que las resistencias estén correctamente conectadas para evitar errores de cálculo o lecturas incorrectas. Bueno, muchas gracias y esto sería todo por el informe de hoy.